Bienvenidos a este espacio. Ujú. Muy bien, pues vamos a grabar. Les doy una bienvenida con muchísimo cariño. Soy Gaby Hernández de Alujas y agradezco profundamente que te conectes para aprender más sobre la Virgen María. Me encanta colaborar con Mater Fátima. Creo que es una bendición para el mundo, literal, tener esta, este movimiento de iglesia, porque es de iglesia y que podamos estar todos en una sintonía. Paulina, bienvenida, Pau. Me va a encantar después escuchar a algunos de ustedes que quieren comentar sobre el tema. Bienvenidos a las personas que están en vivo y también bienvenidos, bienvenidas a las personas que se van a unir en retransmisión. Soy Gaby Hernández de Alujas. Tengo este apostolado mariano desde hace 18 años. Soy esposa, soy mamá, evangelizadora y predicadora mariana. Y es para mí un gusto, un privilegio estar contigo. Y la verdad es que es un privilegio que siendo esposa y mamá, laica comprometida, pueda compartir lo que he aprendido acerca de la Virgen María con todos ustedes. Pero sobre todo, lo que a mí me interesa mucho, mucho, mucho siempre es invitar a las personas a la devoción al rosario. Esto es lo más esencial, la devoción al rezo del rosario. Que el rosario no nos falte. Me estoy basando desde que estoy con Mater Fátima en el libro extraordinario de las glorias de María, de don Alfonso María de Ligorio, que te lo muestro, siempre me gusta mostrarlo, está viejito, no pasa nada, era del padre Tiberio, mi padre espiritual, es este. Búscalo. ¿En dónde? En internet, en una librería católica. Las glorias de María, por supuesto que ya tendrán otra portada, ¿verdad? Porque este libro tiene más de 20 años. Entonces, bueno, ya hay otras portadas, pero sí igual lo puedes encontrar, así como está. Muy bien, pues bienvenidos, bienvenidas y vamos adelante con el tema, ¿de acuerdo? Pueden anotar, si algo les llama la atención, pues lo anotan y al final lo vemos. San Anselmo enseña, cuando pedimos a la Virgen María que interceda por nosotros, no es porque desconfiemos de la misericordia divina, sino porque no nos fiamos de nuestra propia indignidad y sentimos la necesidad de que alguien que sí es digna interceda ante Jesús por nosotros los indignos. Efectivamente, los santos nos enseñan que la humildad, imagínate, Anselmo, pues no se imaginó que iba a ser santo, ¿no? Y que un día íbamos a leerlo como San Anselmo. Cuando él vivió en este mundo, él se dio cuenta que necesitaba una ayuda extra. Y él, que me imagino tenía buenas obras, puesto que es santo, ¿verdad? Se sentía incapaz de hacer una oración que fuera lo suficientemente digna a Dios. Porque así son los santos. Se miran a ellos a veces con poca justicia, es decir, se miran muy llenos de defectos. Hay una, hay una visión de ellos mismos muy necesitada de la ayuda divina. Y en este caso, San Anselmo recurría a la intercesión de la Virgen María porque decía, ella sí me va a hacer digno delante del único que es Dios. Entonces, muchas veces tú y yo así estamos, nos sentimos indignos, nos sentimos indignas de que nuestra oración sea bien escuchada. Y yo te digo una cosa, todos tenemos la mancha del pecado original y por supuesto que cometemos muchas faltas. Caemos a veces en los mismos pecados y pareciera que no logramos combatirlos. Pero ahí te digo una cosa, tenemos que poner atención enfocada en lo que queremos trabajar de manera consciente.
¿Cuál es tu defecto más importante? ¿Cuál es tu defecto de personalidad más recurrente? Haz una lista, ¿no? Haz una lista de tus defectos de personalidad. Y entonces, si queremos alcanzar la virtud, tenemos que ser conscientes de cuáles son mis limitaciones, ¿sí? Tenemos que ser conscientes de qué es lo que yo necesito trabajar de manera enfocada. Y entonces poner, bueno, pues soy irascible, critico mucho, juzgo, digo muchas malas palabras, miento con frecuencia, soy una persona que guarda rencor, me cuesta perdonar. Soy una persona que tiende a hacer juicios de valor. Soy una persona que siente envidia. Siento envidia o me enojo mucho. Esos defectos que tenemos todas las personas de todos los tiempos y más, son las que llevaron a San Anselmo a decir, yo soy indigno. No, por mis propios méritos, Dios no me va a poder escuchar. Pero si se lo pido a la que es digna, dignísima, que es María, entonces ella me va a presentar bien con Dios. Y entonces, lógicamente, aquí entra esta confianza tan grande en la intercesión de la Virgen María. San Bernardo no se cansaba de insistir en esto. Busquemos, hermanos, la gracia de Dios. Implorémosla, pero busquémosla e implorémosla por medio de María. A Dios le agrada que las gracias que nos regala pasen por manos de María. Jesús entonces nos parece decir, y mucha atención aquí, mis heridas son fuente de gracia, pero deseo que estos ríos de gracia te lleguen por ese canal que son las manos de María. Tanto más te amaré cuanto más ames tú a mi madre. Tanto más te amaré más si tú amas más a mi madre. Y yo ponía un ejemplo que te lo voy a dar ahora en otra conferencia que di de la Virgen María. Tengo 18 años predicando a la Virgen María. Los últimos 18 años de mi vida ha sido este apostolado, predicar a nuestra madre. Es el apostolado más hermoso que Dios me ha confiado, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Ninguno tan bello como conocer y predicar a la Virgen María. Ninguno tan bello como hablar del rosario. Ninguno. Me siento muy bendecida desde hace 18 años por esta oportunidad, que siendo laica comprometida, siendo esposa, siendo madre, Dios haya confiado este tesoro en esta servidora. Y entonces yo te pongo un ejemplo. Si Jesús dice, tanto más te amaré cuanto más ames a mi madre, entonces yo te digo, si yo conociera a la mamá de alguno de ustedes, conozco a tu mamá y tu mamá y yo tenemos una relación cercana, ¿eh? Le siento cariño a tu mamá. Empiezo a sentirme muy cercana a su corazón. Y entonces yo te digo, ya siento que quiero a tu mamá. O tu mamá es alguien muy querido para mí. La siento como si fuera otra madre para mí. Yo la voy a querer y le voy a tener atenciones a tu mamá. Y por más atenciones que yo la tenga, que yo le tenga, por más cariño que yo le tenga a tu mamá, jamás la voy a poder querer como quieres tú a tu propia madre. ¿O sí? ¿O será posible que yo llegue a querer a tu mamá más que tú mismo o tú misma? Imposible, imposible. Yo puedo querer mucho a tu madre,
pero no voy a quererla más de lo que la amas tú, porque es tu mamá, porque ella te guardó 9 meses en su vientre y te dio a luz, y te crió, y te cuidó, y aunque no sea la mamá perfecta, aunque no te encanten muchas cosas de ella, inclusive le veas defectos a tu mamá, aún así tú la quieres. Y por supuesto que no te gusta que nadie hable mal de ella. Y por supuesto que tú agradeces que yo quiera a tu mamá y me lo vas a agradecer mucho. Y me vas a tener consideraciones porque yo quiero a tu mamá. Y si además yo le tengo atenciones a tu mamá, no, pues tú me vas a tener un afecto mucho mayor, ¿no? Porque me voy a sentir agradecida por el cariño que le tienes a mi madre. Esto mismo lo vamos a trasladar con Jesús que es Dios. Él agradece profundamente el amor que ve en cada uno de sus hijos e hijas por su mamá. Y en la medida en la que ve atenciones para ella, ¿qué atenciones me refiero? Que reces el rosario, que le hagas novenas, que la procures, que busques su patrocinio, que busques su intercesión, que hables bien de ella, que hagas un apostolado también para ella, que le hables a tus hijos de la Virgen María. Imagínate tú lo agradecido que va a estar Jesús. Va a ser un hijo agradecidísimo contigo porque estás dando un amor especial a su madre y nadie ama tanto a la Virgen María como su hijo Jesús. Esto es una lógica, esto es una consecuencia. Yo tengo mamás de 2 amigas que yo les he tenido mucho cariño, ¿no? Una es Angélica Miranda, una amiga entrañable, una mujer de Dios. Yo quiero mucho a su mamá, a la señora Carmelita, y me da gusto verla. Y claro que esto a Angélica le gusta. Pues es lógico, tengo otra amiga también que quiero como hermana también, como Angélica, Vane Galindo. Su mamá es encantadora y claro que le tengo cariño y la veo y me da mucho gusto. Pero yo no puedo querer a estas mamás más de lo que sus hijas las aman. Pero por supuesto que me he ganado también ese afecto más de las hijas porque ven que quiero a su mamá. Jesús hace exactamente lo mismo, solamente que Él es Dios, con la grandísima diferencia que Jesús es Dios. Entonces, lo que Él nos va a hacer llegar a nuestras vidas es infinito. Son gracias que recibimos de parte de Dios Trino y Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias al amor o devoción que le tengamos a la Virgen María. Y aquí te digo una cosa, no temas tanto, no tengas miedo de amar a la Virgen María. No tengas miedo. Total, nunca la vas a lograr amar tanto como la ama Jesús. Estas palabras son del cantor de María, Bernardo de Claraval. Muchos santos han afirmado que la intercesión de María en nuestro favor no solamente es muy útil, sino muy necesaria. Útil es bueno, pero aún más vamos a subir un nivel más. Es necesaria. ¿Para qué? ¿Para qué nos puede ser tan necesaria la devoción mariana? Pues primero porque estamos pidiendo a nombre de una familia. Tú y yo tenemos una familia y a lo mejor tenemos la bendición, la gracia de que nuestra familia somos varios los que amamos a María, que eres casado, casada y tu esposa también es una mujer de Dios, tu esposo es un hombre de Dios, pues qué bendición. Que reces acompañado, que tus hijos quieran ir a misas, tengan la edad que tengan. Pero ¿qué pasa cuando en una familia solamente tú eres la única persona que cree en Dios? Que en tu familia solamente tú rezas,
solamente a ti te importa mucho orar, solamente tú te preocupas por rezar el rosario. ¿Qué pasa? Que esta familia, donde solamente hay una persona orando, va a recibir muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a tu esfuerzo, a tu perseverancia en la oración, gracias a esa observancia que tengas en el conocimiento de Dios, en el acercamiento a los sacramentos, en esa búsqueda de la automejora, donde yo quiero ser mejor, pero yo también quiero que los míos reciban este beneficio. Entonces, yo oro a nombre de toda mi familia. Que María es nuestra mediadora ante Dios, intercediendo por nosotros, lo enseña la Iglesia cuando nos invita precisamente a invocarla diciéndole: salud de los enfermos, refugio de los pecadores, auxilio de los cristianos, vida y esperanza nuestra. Rogad por nosotros. Fíjate todos los títulos y vienen en las letanías lauretanas. Cuando las hacemos al final del rosario es salud de los enfermos, refugio de los pecadores, auxilio de los cristianos, vida y esperanza nuestra. ¿No lo decimos todo esto en las letanías? Que son esos piropos maravillosos que le decimos a la Virgen María, dándonos a entender de frecuentes maneras la necesidad que tenemos de la intercesión de María ante nuestro único mediador, que es Jesús. Recordemos que cuando una opinión va en favor de la Santa Virgen y no va contra la fe o la verdad o los decretos de la Iglesia, no debemos contarnos entre los devotos tibios, que no la defienden, sino entre los devotos fervorosos, que aceptan y defienden lo que sea un homenaje más agradable a la Reina del Cielo y más realce su grandeza. Y recordemos también la sentencia de un santo muy antiguo, santo de muchos siglos atrás. Cuánto digamos en alabanza de María, quedará siempre en grado muy inferior a lo que ella se merece como la Madre de Dios. Aquí hay otro santo que nos dice: por más que tú te esfuerces en amarla, por supuesto que te va a obtener gracias, por supuesto que vas a recibir muchísimo, pero por más esfuerzo que hagamos, por más que yo hable de la grandeza de María, siempre será inferior a lo que ella se merece. Pero ¿qué es lo que se merece María? Se merece la devoción de cada uno de nosotros como parte de la Iglesia. Se merece el amor de ti y de mí como hijos e hijas. Se merece esa insistencia en buscarla ante los problemas, ante las necesidades que tenemos. Porque recuerda algo, y ya lo hemos visto en el libro de las Glorias de María, que ella le dice a una vidente: yo tengo más deseos de ayudar a mis hijos e hijas de lo que ellos desean obtener de parte mía gracias. Fíjate nada más. A ella le importa más ayudarnos y que recibamos lo que necesitamos para continuar, que lo que tú y yo podamos creer que necesitamos de ella. Siempre la Virgen María se va a preocupar mucho más por ti, porque tú mejores en ese carácter, porque tú seas más congruente. ¿Y por qué digo esto de la congruencia? Porque muchas veces nosotros decimos y lo sentimos que amamos a Dios, ¿verdad? Tú amas a Dios, yo amo a Dios. Pero ¿por qué a veces no se nos nota? ¿Por qué a veces eh, somos personas negativas? ¿Por qué a veces guardamos resentimiento en el corazón?
¿Por qué a veces nos soltamos de Dios en medio de una dificultad? Porque tenemos una naturaleza humana que tiende al pecado. Porque esto es la consecuencia de la mancha del pecado original. Porque es obvio que vamos a tener una tendencia al mal, a hacer lo que no queremos o no debiéramos hacer. Ya lo dice San Pablo, que él hacía lo que no quería hacer y dejaba de hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Y Jesús le dirá, mi gracia te basta. Pero para San Pablo era un sufrimiento no ser quien quería ser para gloria de Dios. Pero es que todos tenemos esta naturaleza y nuestra naturaleza humana tiene que ser constantemente revisada por nosotros mismos. Es decir, tenemos que tener conciencia, una conciencia que me permita darme cuenta si estoy caminando hacia adelante o estoy yéndome hacia atrás como los cangrejos. Porque puedo tener mucha fe, pero no dar pasos hacia adelante, sino hacia atrás. ¿Qué tan rígida o qué tan rígido eres? ¿Eres una persona inflexible? Y empiezo con tu familia. ¿Eres una persona que exige mucho, exige muchísimo, pero da poco amor, da poca comprensión, tiene poca empatía con los demás? Ahí está la congruencia. A ver, estos temas que vamos aprendiendo y que a mí me toca compartir en relación de la Santísima Virgen María, tienen que aterrizarse en el día a día, en mi vida de esposa y de mamá. Y también como terapeuta, como amiga, como parte de esta sociedad. Lo que yo vivo en fe, lo tengo que trasladar a las obras cotidianas. Si estoy en casa, si voy al súper, si voy a trabajar, si voy a hacer ejercicio, si voy al cine, si voy al templo. Porque luego vamos al templo, ¿verdad? Y ahí estamos muy fervorosos, pero somos rápidos para juzgar, somos rápidos para guardar resentimiento, somos rápidos para dejar que nuestro corazón se anide la envidia. María es una graciaducto, dice el libro de las glorias de María. San Bernardo dice, Dios colmó a la Santísima Virgen de toda suerte de gracias, como a una fuente rebosante, para que por medio de ella, como por un amplísimo canal, recibamos todos los bienes que necesitemos. Ella es como una graciaducto por el cual nos llegan sin cesar inmensas gracias enviadas por nuestro Dios. ¿Qué es lo que hace un acueducto? ¿Cuál es la función de un acueducto? Por ejemplo, en Europa, ¿no? Cuando se empezaron a hacer los acueductos, ¿cuál era la función? Que llegara el agua a las poblaciones. ¿Cómo abastecían tanta gente? Gracias a esta estructura que se creó, el acueducto. Y entonces por arriba dejaban hacer llegar el agua para que las poblaciones crecieran, para que la gente tuviera un nivel de vida aceptable, para que la gente viviera, porque sin agua no se vive, ¿verdad? Bueno, la Virgen María es comparada con un acueducto que ella nos hace llegar a través de su inmaculado corazón toda clase de gracias que necesitamos para seguir adelante, que necesitamos para ser mejores. Un santo muy antiguo dice que Jesucristo es la cabeza de la cual provienen todas las gracias que necesitamos.
y que María es el cuello por medio del cual nos llegan esas gracias a las que formamos el cuerpo místico de Cristo. Los santos no escatiman en piropos a la Virgen María, no escatiman en darnos ejemplos para que nos hablen de la intercesión poderosa de la Virgen María. Si Jesús es la cabeza de la iglesia, evidentemente, la iglesia es el cuerpo, entonces, ¿qué une el cuerpo con la cabeza? El cuello. Y entonces es comparada con esto. María es el cuello que une a Cristo con la iglesia. San Bernardino repetía, infinidad de gracias obtenidas por Cristo para nosotros pasan por manos de María, a la cual le ha dado libertad de repartirlas a quienes ella quiera, cuando quiera y como quiera. Pues sí, la Virgen María es dispensadora de gracias y ella da esas gracias a quien quiere. Pero lógicamente aquí tendría que haber una respuesta de parte de nosotros. Y me viene a la mente ahorita las apariciones de Nuestra Señora del Rosario en Fátima. La Virgen María les da gracias extraordinarias a estos niños, ¿sí? A dos hermanitos, Francisco y Jacinta, y a la prima de ellos, que era mayor, Lucía. Y todos eran niños. Y eran niños inocentes. Y eran niños humildes, pero tenían lo suficiente para vivir por sus papás. Pero eran niños que carecían de una instrucción por ser niños, por su pequeñez. Obviamente no podían comprender lo que estaba sucediendo y entonces ahí la Virgen María llega con estas gracias, gracias especiales para ellos, para que ellos pudieran sacar adelante la misión que les había sido encomendada. Una misión extraordinaria, ser los portavoces de la Virgen María allá en Fátima, en Portugal. Ser ellos este medio humano inocente y maravilloso para dar a conocer los mensajes de la Virgen del Rosario en Fátima. Ella capacita a quien elige. Por eso la Virgen María da en la cuantía que quiere las gracias, porque es la dispensadora de todas las gracias. Y aquí hago este recordatorio, porque ya lo he dicho, pero dice un dicho en latín, repetita iuvant, todo lo que se repite ayuda. Cuando yo hago el rosario, estoy obteniendo indulgencias. Si yo lo hago sola, gano indulgencias parciales. Si yo hago el rosario frente al Santísimo o con una persona más, gano indulgencias plenarias. Entonces, cuando tú haces el rosario, es necesario que antes de hacerlo le entregues a la Virgen María las indulgencias que vas a ganar, sean parciales o plenarias, y se las entregas. Y los méritos de tus buenas obras, también de paso, que todos tenemos obras en el día a día. Y confiamos en que la Virgen María se va a hacer cargo de acomodar estas gracias que se van a obtener gracias a tu rosario, gracias a la novena que hagas, gracias a este momento de oración que hagas con ella, gracias a la preparación que hagas de la consagración para entregar tu vida al Inmaculado Corazón de María. Tu consagración va a Jesús por medio de María. Todo eso gana indulgencias. Entonces, si nosotros constantemente le estamos entregando a la Virgen María las indulgencias de lo que hacemos, entonces ella las acomoda. A ver, ¿qué pasa si tú no entregas las indulgencias a la Virgen María? Vamos a decir que se te olvida, ¿verdad?
igualmente tú ganas indulgencias. Aunque no se las entregues, tú estás ganando indulgencias. Pero es más bonito, así me lo enseñó un gran sacerdote mariólogo, doctor en Mariología aquí en Guadalajara, durante un programa de televisión donde yo estaba en conducción. Él me dijo, si tú no entregas las indulgencias, igual las ganas, pero es mucho mejor tenerlo consciente y entregárselos a la Virgen María. Y entregarle con toda conciencia las indulgencias que estás obteniendo por el rezo del rosario o lo que hagas. Y una vez que tú entregas con amor las indulgencias que ganas, quédate tranquilo, tranquila, porque nuestra madre se va a encargar de acomodarlas, no solamente en el mundo, sino para tus propias necesidades. Dice un dicho aquí en Guadalajara, bueno, en México, el que por sí reza, el que por otros reza, por sí aboga. ¿Eh? El que por otro reza, por sí mismo lo está haciendo. Cuenta Cesareo que un joven había perdido todos sus bienes y estaba reducido a la más profunda miseria. Fue invitado por un malvado a colaborarle, pero con la condición de que renegara de su devoción a la Santísima Virgen. Y el joven, prefiriendo morir de hambre a abandonar su devoción a Nuestra Señora, le respondió, no, yo jamás renegaré de mi propia madre. Y que al saber esto un hombre muy rico lo admitió en su finca y más tarde le permitió casarse con su hija. Así premió la Virgen al joven, permitiéndole adquirir una buena posición económica porque él había permanecido fiel a su reina celestial. Estos son ejemplos reales que don Alfonso María de Ligorio fue recopilando a lo largo de 16 años que tardó en escribir y en salir a la luz. Lo publicó a los 16 años, Las Glorias de María. Y son ejemplos reales, son testimonios auténticos. Aquí vemos, pues, este joven eh, que él adquirió, me imagino, gracias a la instrucción católica de los padres, la devoción a la Virgen María. Entonces llega un momento en que está en problemas, como todos hemos tenido, tú y yo, con problemas de vida, y ahí tenemos muchas veces la tentación de abandonar a Dios. Cuando la cosa se pone fea, muchos hijos de la iglesia se alejan de ella por resentimiento, por tristeza, por coraje, por una gran desilusión, por no sentirse tratados con justicia de parte de Dios. Y esto es real. Mucha gente se aleja de Dios porque dice, es injusto que yo haya pasado por esto. Es injusto que yo no tenga tal o cual, que haya perdido esto, que haya perdido a esta persona. Entonces, como se considera un acto de injusticia, la persona se retrae de la presencia de Dios. Y ahí el único que pierde somos nosotros. Dios no pierde nada. Perdemos tú y yo si nos alejamos de Dios por enojo, por tristeza, por desilusión. Estas al final, querida familia de Mater Fátima, son tentaciones que el demonio nos pone. El demonio lanza una y otra tentación a tu vida y a la mía para lograr alejarnos de Dios. Si eres papá o mamá y a lo mejor traes un hijo alejado de Dios, ¿cuánto tiempo llevas rezando por él? Y a lo mejor no ves nada. El hijo, la hija están más alejados de Dios. Y tú dices, tengo tanto tiempo orando para que se acerquen a Dios y no sucede. Tengo tanto tiempo orando para que mi esposo regrese a la iglesia y no sucede. Todo está igual o peor.
ahí está un momento en el que podemos nosotros soltarnos, porque así es la vida. Y te digo una cosa, más tenemos que perseverar. No tengas miedo, ya lo dice Jeremías 1:4. No tengas miedo porque yo estoy aquí contigo para protegerte. Cuando nosotros hacemos nuestras las promesas de la Sagrada Escritura, podemos resistir el día malo, dice la Sagrada Escritura. Podemos resistir el día malo cuando a pesar de lo que yo esté viviendo, me mantengo perseverante en la oración. Pase lo que pase, mantente de pie, mantente orando, mantente pidiéndole a Dios, suplicándole que te ayude a pasar por ese tiempo malo, por ese tiempo difícil. Que el Señor no es sordo, que Dios todo lo escucha, todo lo ve, todo lo conoce. Y la palabra de Dios dice que Él sondea el corazón. Él sabe lo que hay en mi mente, Él sabe lo que hay en mi corazón. No podemos engañar a Dios. Al contrario, tenemos que confiar más en Él. Esté sucediendo lo que esté sucediendo, hay que confiar. A ver, un ejemplo. Si tienes carro y se te descompone tu carro, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar ahí tirado en la calle? Y ya, dices, ya, se descompuso y ya no sirve. Hay que se lo lleve quien sea. Pues no, ¿verdad? Lo llevas a arreglar. Buscas un taller, buscas un mecánico. No vas a abandonar tu carro porque se descompuso. Nosotros soltar a Dios porque nuestra vida está descompuesta es un error y mucha gente lo hace. Vamos a suponer otro ejemplo. Tengo una enfermedad, me detectan un cáncer y me dicen, necesitas quimios o radiaciones. No, no, yo no voy a tomar nada de eso, solamente con paracetamol. El doctor me va a decir, pero ¿qué te pasa? Tú necesitas un tratamiento específico, tantas radiaciones o tantas quimios o ambas. No, yo con puro paracetamol, naproxeno, voy a llevar la enfermedad. Pues sería un error. Sería un error que me va a costar la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estoy haciendo lo correcto. Entonces, si tú tienes problemas grandes y yo los tengo, ¿qué vamos a hacer? ¿Alejarnos de Dios? Sería un error. Sería una tontería enorme. Al contrario. Y si la enfermedad sigue con cáncer, la persona quiere agotar los recursos y se somete al tratamiento hasta que a lo mejor el cuerpo sana o Dios decide llevarse a la persona. Pero la persona quiere vivir, quiere recuperar la salud y dice, quiero hacer esto. Y que Dios decida el final. Bueno, pues en el día a día, a ti y a mí nos toca eso, perseverar en la oración, sea cual sea la situación que estemos viviendo. Hay una oración que dice, alma mía, mira qué hermosa esperanza de salvación y de vida eterna te ha dado el Señor al haberte permitido confiar en la intercesión de su Santa Madre, a pesar de tus muchos pecados. Agradécele este favor a Dios y no dejes de dar gracias a su protectora María, el haberte protegido bajo su manto, como te lo ha dado a entender con tantos favores y gracias que has recibido por su mediación. Sí, gracias te doy, Madre mía, amorosísima, por todos los bienes que me has dado y por todos los peligros de que me has librado. Cuántas iluminaciones y cuántos perdones me has obtenido de parte de Dios y en cambio de mi parte, que poco has recibido. Solo tu bondad te ha movido a todo esto. Aunque te ofreciera en sacrificio todo lo que tengo,
todo sería poco para agradecerte los inmensos favores que me has prodigado. Señora mía, amabilísima, siendo como soy, pobre y miserable, no me queda otro regalo más que ofrecerte que amarte, admirarte y alabarte. Sé que a mi corazón es indigno de amarte porque está infectado y manchado por efectos indebidos, pero tú puedes transformarlo como espero y te pido que lo hagas. Lléname de tal manera de amor hacia Dios que ya no logre jamás en adelante dejar de amarlo con todo mi corazón. Yo sé que esto es lo que más deseas de mí, Madre María, que yo ame a Dios con todo mi corazón y sobre todas las cosas. Y esto es lo que busco e imploro de ti, amar a Dios, amarlo siempre, que este sea el mayor de mis deseos. Amén. Esta oración tan bella la escribió don Alfonso María de Ligorio en el libro de las Glorias de María. Entonces, ¿cómo no vamos a insistir en la devoción a la Reina del Cielo? ¿Cómo no le vamos a pedir que mire nuestro mundo, que mire mi matrimonio, que mire a mis hijos, que mire mi familia, que me ayude a salir adelante, que me ayude a superar esta crisis de salud, esta crisis económica, que me ayude a mejorar? Por eso la intercesión a la Virgen María es tan necesaria para cada uno de nosotros. Querida familia de Mater Fátima, hemos llegado al final de esta clase del día de hoy. San Bernardo dirá: María es cooperadora de la redención. Claro, dio su fiat, dio su hágase, y esto es lo mismo que nosotros tenemos que darle a Dios, nuestro hágase, nuestro fiat. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy y yo los espero, primeramente Dios, en 15 días. No sé si comentar algo.